tiempo, ¿eh? Gracias, concejal Reyes. El tema, la diferencia entre la altura real y la altura de la norma. En el plan regulador se está definiendo la altura de la norma, no la altura real. Por lo tanto, tenemos que ver a qué se refiere la altura de la norma. Ahí ustedes tienen el texto actualizado, digamos, al 22 de febrero, las últimas modificaciones de este año, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que indica que la altura de edificación indica entre el suelo natural y un plano superior paralelo al mismo, que es el suelo natural, el estado del terreno anterior a cualquier modificación artificial practicada en él. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de norma, nos referimos a esto. Cuando hablamos de altura, nos referimos a esto, no a la altura física, que son cosas distintas. En el caso de un terreno plano, por supuesto, son sinónimos. Aquí tenemos un caso paradigmático, esta es la subida de la planchada, viviendas sociales. Tenemos que la altura se mide desde el nivel del suelo natural, que no significa el nivel de la calle, pero aproximadamente es eso. Veo un edificio de vivienda social de 4 pisos, que en términos físicos tiene 4 pisos, pero en términos de norma tiene 2 pisos. Y en promedio cada piso son 2,50 metros, es decir, la altura de eso en términos de norma es de 5 metros. Y en términos físicos tiene alrededor del doble. En este caso, viviendas más recientes, como ustedes pueden ver, fue extraído el terreno totalmente, un movimiento de tierra muy importante. Me parece que, ahí está, ven, toda esa parte del cerro fue extraído. En pocas palabras, ahí que vemos viviendas sociales de aproximadamente 4 pisos de altura, pero en términos de norma, y justamente lo que estamos hablando acá es de definir la norma, no la altura física, en términos de norma vemos que incluso podríamos decir que prácticamente tienen 0 altura. No tienen altura. ¿Por qué? Porque están bajo el nivel del suelo natural. Ahora, hay otro tema. Se menciona mucho, y eso justamente la zona anterior es la zona donde la mayor parte de los concejales están proponiendo 12 pisos de norma. ¿De acuerdo? 12 metros de norma, perdón. Se habla de 4 pisos equivale a 12 metros. Es decir, un piso promedio equivaldría a 3 metros. Si ustedes van a la dirección de obras, como lo hemos hecho nosotros, ver la altura física y la dividen por el número de pisos, les da aproximadamente 2,50 metros, 2,52 metros, 2,54 metros, dependiendo de la construcción. Y el mínimo que permite el MIMBU es 2,30 metros y algo en el interior, incluso podría ser un poquito menor. Aquí tenemos un caso, un edificio en un cerro de Valparaíso, sin entrar en detalle del lugar, digamos, se los puedo dar en privado. La altura proyectada, 12,20 metros, que es la altura que permite la norma. Este no es un proyecto ilegal de ninguna manera. Son 53 viviendas y es un edificio de hasta 6 pisos, más 2 niveles subterráneos. En pocas palabras, con los 12,20 metros, ustedes hablaban de 12 metros, redondeemos esto, hablemos de los 12 metros nos permiten un edificio de 6 pisos más 2 pisos subterráneos. En pocas palabras, con los 12 metros se tiene un edificio de 8 pisos. La vivienda social, algunos concejales mencionaron que lo mínimo de la vivienda social requería 4 a 5 pisos de altura física, ¿de acuerdo? Primero recordemos que el 50% de la vivienda social en Valparaíso, por estudio del MIMBU, está en mal estado. La vivienda social construida hace no mucho tiempo. Ahí tenemos un caso, diario La Segunda, 8 de febrero del 2018, obras del primer edificio patrimonial de viviendas sociales. Están detenidas casi un año. En pocas palabras, existe un edificio patrimonial de viviendas sociales que quizás podría ser una muy buena alternativa para Valparaíso, de un piso. Ahí abajo ustedes pueden encontrar el link al catálogo de viviendas sociales del Ministerio de Vivienda, cuya altura parte desde un piso. Dentro de eso tienen estas viviendas sociales en la caleta Higuerillas en Viña del Mar, construida especialmente para los pescadores. Ahí tienen el Catastro Nacional de Viviendas Sociales, un documento verdaderamente completo e interesante. Y dentro de eso menciona distintas zonas, Playa Ancha, por ejemplo, y justamente la zona de Rodelillo, la zona que veíamos antes. Ahí no se ve clarito, pero en el documento original sí, 50% de deterioro. 50% de deterioro. Entonces, por ejemplo, cuando algún concejal nombraba una lista de condominios sociales que da la imagen como que no se podían hacer condominios sociales que estaban en espera, y si uno ve la lista que proporcionó, esos condominios fueron construidos hace mucho tiempo atrás y muchos de esos condominios están en mala situación. Detrás no está la idea nuestra, por lo menos, de que la gente, todos tengan el derecho a vivir
y vivir dignamente. Y vivir dignamente no significa tener una cama y un techo. Eso fue antes, cuando Chile no tenía el dinero que tiene ahora. Ahora las exigencias son superiores. Tema, subsidios. Se indica que los subsidios estaban relacionados con la altura, que puesto desde menos de 4 pisos no se tendría acceso a subsidios. Fuimos a la legislación y ¿qué vemos? El único subsidio que conocemos relacionado con la altura es el subsidio de densificación en altura. ¿De acuerdo? Ahí abajo tienen la identificación de la norma y que requiere desde 2 a 3 pisos habitables. Ojo, estamos hablando de pisos habitables, no pisos de altura física. Y aquí tenemos la publicación, artículo 35, subsidios complementarios, y que requiere son 110 UF, y que entre paréntesis indica perder el subsidio familiar, que no alcanzó a salir ahí. Pero el director del Servio puede autorizar desde 2 pisos físicos, que en el caso de Valparaíso de todas maneras es posible. También se mencionó el tema de muro de contención, no alcanzamos a conseguir mayor información, pero lo que tenemos es claro, esta es la población Juan Pablo II del año 2009, y si se dan cuenta, el dinero que aparece acá gastado, una cantidad sideral de dinero, corresponde a movimientos de tierras, corresponde a esos movimientos de tierra ahí y al tapar quebradas. El efecto ecológico que tiene eso es horripilante, terrible. Acá mismo hablaban de la construcción de muros de contención. Ustedes pueden ver el detalle de la presentación y le van a aparecer las cifras, pero el monto gastado en esa zona, en muro de contención, fue mínimo. Y miren lo encontramos hoy día en la mañana. Tratamiento herbicida para una multicancha. Para todos los que conocemos un poquito acerca de herbicida, eso es una cosa casi criminal, donde juegan los niños. El herbicida es uno de los productos químicos más terriblemente agresivos. Terriblemente agresivos. Y eso fue hecho. ¿Y dónde fue? En esta zona. De acuerdo, que es justamente la zona que se quiere densificar. Ahora, de pasada encontramos al concejal Trincado, que es empresario inmobiliario. Ahí tenemos su declaración de patrimonio e intereses. Obviamente no es ningún pecado ser empresario inmobiliario, pero pedimos una aclaración y que se actúe ante esta situación que el sentido común indica que es claramente sorprendente. Se ha mencionado también el tema de las zonas de conservación histórica. Las zonas de conservación histórica no son algo arbitrario. Las decisiones no son arbitrarias. Recientemente apareció un nuevo DDU, un instructivo del Ministerio de Vivienda, el número 400, que actualiza el instructivo para zonas de conservación histórica. Hay un sistema de puntaje, una tabla de valorización, y en esa tabla de valorización aparecen muchísimos factores que ni siquiera son de tipo arquitectónico. En pocas palabras, si alguien quiere determinar o no determinar una zona de conservación histórica, debe aplicar los puntajes y ver si suma o no suma. Dentro de eso, ustedes pueden ver ahí, voy a recorrer una parte urbana, parte arquitectónica, que por supuesto es importante, pero también tenemos un elemento histórico, elemento económico y elemento social. Incluso valoriza la capacidad que tiene a futuro de efectuarse estudios en esa población. El tema también es importante cuando algunas personas preguntan, pero aquí hay, no sé, todos preguntan, pero ¿y quién gana? ¿Cuánto gana? Bueno, tratamos de ser lo más objetivo posible. Estoy esperando que termine de hablar la secretaria municipal. ¿Podemos seguir? Gracias. Este es el tarifario del Colegio de Arquitectos del año 2016, que básicamente el tarifario a 375 o 450